Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Se va a abrir el aeropuerto de Corbera. ¿Quién lo va a gestionar? ¿En qué fecha? Y va a ser sostenible, de modo que en lugar de un lastre suponga generar riqueza para la región de Murcia. ¿Qué pasa con el AVE? Va a haber un retraso, 2015-2016, para llegar a Murcia, a Cartagena. Y en cuanto a otras grandes infraestructuras como el corredor mediterráneo o el posible macropuerto del Gorguel, ¿qué va a ocurrir con todo ello? Son asuntos de los que se habla con frecuencia en conversaciones de bares, en casas, en todos sitios, porque a diario están también en los medios de comunicación. Lo que queremos esta noche es profundizar en estos temas y en algunos otros también. Y lo queremos hacer de la mano de quien tiene, yo creo, seguro en la región de Murcia, más y mejor información acerca de este asunto, como es el caso en concreto del consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla. Bienvenido a Popular Televisión. Bien hallado. No sé si el que más, uno de los que más, tanto administración regional como nacional, porque se dan la mano en todos estos asuntos, ¿verdad? Bueno, no será el que más, pero bueno, mi obligación es estar bien informado de estas cuestiones. Gracias por estar aquí y para ayudarnos a profundizar en estos asuntos y también conocer sus opiniones, tenemos a tres invitados que en distintas parcelas se ocupan con frecuencia también de estos asuntos. Es el caso en el ámbito de la economía, por ejemplo, es fundamental todo ello. El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias. A vosotros. Por acompañarnos. A vosotros. También estamos hablando de grandes infraestructuras, evidentemente, de ingeniería civil. Esto supone siempre grandes retos y el vicedecano del grado de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, Pedro de los Santos, también está con nosotros. Bienvenido, Pedro. Buenas noches, es un placer. Y si yo hacía referencia a que continuamente estos asuntos se tocan en los medios de comunicación, hemos invitado a un periodista, a nuestro compañero director de Onda Regional, Joaquín Azparren. Bienvenido, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y entre tantos expertos no sé qué hago yo aquí. Bueno, seguro que algo aportaremos. O extraer información que nos vendrá bien. Gracias. Si acaso, consejero, podemos empezar por la última hora, porque yo he empezado hablando del aeropuerto, porque es el tema más traído, ¿no? Pero todos ellos además son infraestructuras de las que se habla que deben generar riqueza, que deben, no sé hasta qué punto, también mano de obra directa o indirecta, deben ayudarnos a salir de la crisis. Bueno, muchas cosas, infraestructuras productivas de las que se habla, pero yo querría no empezar con el AVE, sino con algo de última hora, como es el corredor mediterráneo, porque ha habido noticia a nivel de Bruselas, en donde parece que la apuesta definitiva es el sí por el corredor mediterráneo como eje fundamental de mercancías ferroviarias, incluyendo Murcia-Cartagena. ¿Dónde estamos en estos momentos y cuál es su valoración? Bien, pues todo esto surge por una propuesta que hace el Gobierno de España de las necesidades ferroviarias para, dentro de cada país, de interconectar Europa por ferrocarril, en aras a mejorar el comercio, no solamente pasajeros, sino también, sobre todo, mercancías. Esta propuesta del Gobierno de España es aprobada por la Comisión Europea en noviembre del año pasado. Ya se manifestó en mayo de este año el comisario de Transporte diciendo que esta propuesta iba adelante y que iba a ser debidamente apoyada. Y el último paso que quedaba era el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha ratificado que hay dos corredores, el que nos concierne a nosotros es el corredor mediterráneo, que recorre toda la costa mediterránea española hasta la frontera francesa, con paso por Cartagena y por Murcia, y además que al estar refrendado, apoyado por el Parlamento Europeo, pues llevará con su consiguiente dotación económica. Esto encaja con los planes y la previsión del propio Ministerio, que ya había comentado que en la primera fase del corredor mediterráneo se pretendía que llegase a Cartagena en el año 2016. Pues esto encaja y estos son los futuros o los próximos años que tenemos en relación al transporte, concretamente de mercancías hacia el centro de Europa. ¿Por qué es una buena noticia? Pues es una buena noticia porque Murcia, como todas las regiones, necesitan enviar sus mercancías fuera e incentivar el comercio. El comercio es desarrollo, el comercio es prosperidad, es progreso. Murcia ahora mismo está exportando 1/3 de su PIB. Parte de estas mercancías o gran parte de esta exportación va vía transporte por carretera. Lo lógico es que hubiese una intermodalidad y transportes mucho más eficaces como es el transporte ferroviario en grandes convoyes y esto lo que propicia es desarrollo, progreso, empleo, empresas que crecen, empresas que tiran del país, ¿no? Yo, Pedro, Joaquín, me gustaría que dierais vuestra opinión y también Ramón,
esto estamos hablando de llegar en menos tiempo, más lejos, sacar mercancías, enlazar también a nivel intermodal, como decía el consejero. ¿Qué puede suponer o qué debe suponer esto para la región de Murcia? En cuanto al diseño, en cuanto a las posibilidades de infraestructura y también en cuanto a las posibilidades económicas. ¿Qué participáis? Muchísimo, vamos, nosotros estamos convencidos de que el corredor mediterráneo era uno de los grandes problemas que tenía la región, como tantas otras, para comunicarse, máxime si hablamos de la infraestructura que ha hecho mención, ¿no?, del Gorguel. También es cierto de que esto requiere el consejero lo sabe mejor y los ingenieros mucho mejor que yo, requiere de unos trazados y de unas vías con unas características muy especiales, de las cuales yo no tengo conocimiento que del 2000 al 2016 podamos tenerlo todo. Ojalá sea así. Hace poco nos planteaba otro consejero del Gobierno de que el objetivo 2020 era ya exportar el 40% del PIB, ¿no?, en la región murciana. Seguramente Murcia podría exportar mucho más de lo que exporta ahora mismo si tuviéramos mejores comunicaciones. La verdad es que carecemos de una infraestructura mínima. Hemos quedado un poco obsoletos, por no decir bastante obsoletos, en el tema de infraestructura. Antes, fuera de micrófonos, comentábamos que estas grandes noticias nos alegran mucho, pero que hay que saber medirlas, porque luego, si no se llevan a cabo en un plazo prudencial, generan una falsa expectativa que es muy peligrosa para el tema del empresario, ¿no? El inversor lo que quiere es seguridad, tener plazo y dejarse de incertidumbres, ¿no?, que en las fechas actuales, desgraciadamente, ¿no?, por la situación económica, hay muchísimas. Yo lo que sí le animo, por supuesto, en nuestra modesta posición, le animo al Gobierno a que sean más reivindicativo y que el Gobierno de España pues apoye esta infraestructura muy rápido, porque no hay que olvidar que están cofinanciadas, 40% por la Unión Europea y el resto por el Gobierno de España o las comunidades autónomas, ya como quieran repartírselo, pero en última instancia requiere un apoyo financiero importante, ¿no? Y ahora mismo, pues sinceramente creemos que no hay muchos fondos, ¿no?, de dónde traer. A nivel de infraestructura, Pedro, ¿qué significa? ¿Qué supone? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, desde luego es una gran noticia, como muy bien comentaba el consejero. Ya decía el filólogo y historiador Menéndez Pidal, obviamente, que la historia de la humanidad y la historia del progreso de esa humanidad era la historia de esa infraestructura. Y esto para la región de Murcia, desde luego, supone, que duda cabe, pues algo extremadamente importante, porque es poner a sitios como Cartagena, sobre todo. Yo creo que el puerto de Cartagena va a tener, evidentemente, a través del corredor mediterráneo, pues con el Gorguel, que yo creo que hablaremos también a lo largo de la noche, va a representar algo para poder exportar y para que esos productos los metamos en el mercado europeo, pues prácticamente en unas horas. Hay que pensar que ese corredor llega hasta Estocolmo y era algo prioritario, que además el mismo Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ya en su momento aconsejó al Gobierno que había mucha vertebración sobre unas líneas muy centralistas de la línea de alta velocidad de cara al AVE y que el corredor era algo evidentemente fundamental. Pero hay que hacer nuevas vías, nuevos trazados. Sí, evidentemente desde un punto de vista técnico hay que hacer, ya se está comentando, lo primero de todo hay que adaptarse al ancho europeo, toda la línea mediterránea, parte, sobre todo la que está dentro de la región, no tiene ese ancho de línea europea, que será el primero al cual se adaptará en función de esa meta o de esa fecha límite que comentaba el señor Sevilla del año 2016, que creo que es el punto en el cual se pretende que esa línea de ancho internacional, que es la que servirá ya para que se pueda introducir el corredor. Estamos hablando de una gran infraestructura. Es una gran infraestructura, pero bueno, no de unos presupuestos a priori tampoco altos. Creo que está del orden de los 200, 300 millones aproximadamente, esa infraestructura en cuanto a lo que es esa conversión al ancho internacional. Joaquín. Pues yo haría un deseo y un reconocimiento en torno a esta información. El deseo un poco en la línea de Ramón, que luego el deseo de que las estrategias que luego se marquen desde las políticas nacionales en lo que es el desarrollo de infraestructuras por parte del Ministerio de Fomento o del Gobierno central de turno, estamos hablando de una inversión aprobada dentro de unos presupuestos europeos del 2014 a 2020, luego no se distancien o no marquen otras prioridades distintas en esa financiación a la que debe ser esta gran inversión. Eso en cuanto a deseo. Y en cuanto a reconocimiento, yo sumaría el reconocimiento de lo que es el esfuerzo, que es probablemente lo que más tarda en la plasmación de los grandes proyectos europeos, que es convencer a la otra parte de que esto es bueno para todos. ¿Y quién es la otra parte? ¿Quién ha venido siendo durante todos estos años la otra parte? Evidentemente los países del centro y del norte de Europa, que tienen unas infraestructuras estables potentes en cuanto a puertos. Hay que recordar que Rotterdam y Hamburgo son de los dos principales puertos que hay en el mundo y están precisamente en el norte de Europa, junto a unas estructuras muy consolidadas que nunca se han perdido en el centro y en el norte de Europa, que es el transporte ferroviario de mercancías. Bien, visto así, convencer durante años que ha costado
por parte de Fermed, que hay que reconocer esta noche el papel que han trabajado ese colectivo que agrupa o que ha conseguido también el apoyo de los gobiernos autonómicos e incluso de administraciones de otros países. Es decir, esa cultura de conseguir que los países del centro y del norte de repente se den cuenta de que esto es un espacio común donde vamos a ganar todos si hay un transporte ferroviario integrado de mercancías entre los países mediterráneos y el centro y el norte de Europa, es un reconocimiento a quienes digo que han sido los artistas y los artífices, mejor dicho, más que artistas, de todo este proceso, ¿no? Que ha costado mucho. En cualquier caso, sí, decía Ramón, a la voluntad política, decisión política, a estar en esa red transeuropea de transporte, pero cuidado, el cajón debe tener fondos suficientes para afrontarlo, tanto de fondos europeos como en ese acuerdo que debe existir ahora entre la comunidad autónoma y el Estado, ¿no? Bueno, dos observaciones al hilo de lo que apuntaba Joaquín. La primera es que, lógicamente, la mayor parte de las mercancías que entran por barco al mar Mediterráneo, a la costa mediterránea europea, vienen por los puertos que ha citado él de Rotterdam y Hamburgo. En ese sentido, al final serán ellos los que envíen mercancías por estos mismos ferrocarriles hacia el sur, porque de hecho ya los están enviando vía transporte por carretera. Esto es bueno porque rentabiliza el ferrocarril, es decir, la preocupación de los comerciantes, de las empresas que comercian con Europa españolas, es llenar los retornos. En la medida en que los retornos estén llenos de mercancías, en esa medida les sale rentable ese transporte. Primera observación. Segunda observación. El cajón que estamos hablando con fondos para arrancar esto, yo creo que es un mérito de la ministra de Fomento, doña Ana Pastor. ¿Y por qué es un mérito? Porque es ella la que toma la decisión de vamos a aprovechar las primeras vías que tengamos, sean para lo que sea, para promocionar este corredor. Y en este sentido es ella la que plantea que las mismas vías que se van a usar para la alta velocidad de pasajeros, los AVEs, que tienen ancho internacional, como citaba el vicedecano, estas mismas vías se utilicen para la salida de mercancías, que van a salir con ancho internacional. Entonces estamos rentabilizando una infraestructura y estamos posibilitando, al aprovechar una infraestructura ya existente, que cueste menos dinero y que la podamos poner en marcha cuanto antes, ¿no? Ramón. Yo aplaudo lo último que ha dicho el consejero, bueno, todo lo demás, por supuesto. El uso mixto. Oye, pero el uso mixto, porque efectivamente estamos muy acostumbrados a hacer grandes infraestructuras, a darle el uso que sea y la rentabilidad a la que salga. Es decir, los planes de viabilidad aquí lo soportan todo teóricamente, pero del presupuesto inicial al final, y no lo digo por el PP ni por eso, lo digo en general, siempre hay una gran discrepancia. Entonces, el intentar rentabilizar las infraestructuras con usos mixtos siempre es bueno, siempre que se pueda coordinar por horario, no me atrevo a decir ahora por qué, pero coordinar siempre será bueno. El decir que son mucho o poco dinero, cuando estábamos hablando de 200 millones, cuando hablamos de infraestructuras tipo AVE, estamos hablando de poquísimo dinero. Si estamos hablando de que el corredor mediterráneo, adaptarlo, comparado con las inversiones que ha supuesto el AVE, es poquísimo dinero. Desde nuestro punto de vista, será de lo más rentable, tanto económica como socialmente, el corredor mediterráneo, que las infraestructuras del AVE. Al final, el AVE, evidentemente, es un carro del que no nos podemos bajar porque competimos con otros territorios geográficos y, sobre todo, una comunidad que basa gran parte de su futuro en el turismo, ¿no? No podemos descolgarnos. Pero desde luego hay muchísimas inversiones que tienen una capacidad de rentabilidad a corto y a medio plazo muy superior al AVE. Una puede ser, desde luego, el transporte ferroviario. Estamos hablando de mercancías, bueno, de cualquier tipo de mercancías, pero en muchos casos de productos perecederos, con lo cual estamos hablando de llegar antes a esos lugares de destino y tradicionales o de llegar más lejos en ese mismo tiempo, con lo cual se está abriendo posibilidades de negocio. O inclusive de nuevas instalaciones, Sí, no solamente estamos pensando, cuando a veces pensamos o planteamos el corredor ferroviario de mercancías del Mediterráneo, de lo que podemos llevar, estamos hablando de productos perecederos, efectivamente, pero estamos hablando también de otro tipo de industria. Creo que esto es un corredor del Levante y el potencial ahora mismo de la industria del Levante, si sumamos Cataluña, Valencia, la propia región de Murcia, no hay que olvidar las exportaciones que pueden haber de productos desde el Valle de Escombreras, se me ocurre ahora mismo, ¿no?, en la nueva planta de lubricantes de Secasol, que va a ser en granel el principal distribuidor de lubricantes del mundo. Es decir, una producción que habrá que sacar o por barco o que la tendrá que sacar también por vía ferroviaria hacia el centro Europa. Es decir, que hay más productos. También era simplemente esa... A mi entender ha llegado el momento, en la situación que está pasando en Europa y sobre todo España, de ir a infraestructuras modestas, económicas y eficaces, ¿no? Nosotros, cuando estudiábamos en la escuela,
pues sabíamos que los dos países que tenían más dificultad para el transporte ferroviario, se estudiaban en los libros de la escuela, eran Suiza y España, precisamente por su orografía. Nosotros un kilómetro de AVE cuesta entre 12 y 20 millones de euros, un kilómetro de AVE. Eso es mucho dinero, estamos hablando de 3.000 millones de pesetas. Entonces, ¿qué pasa? Que encima tenemos una dificultad por nuestra orografía. Dificultad significa que en nuestro trazado de AVE, el 5 o el 6% de la longitud de ese trazado va destinado a viaductos, a puentes, para que todo el mundo lo entienda. Mientras que un ferrocarril francés está destinado a viaductos el 1,5%, es decir, menos de la tercera parte. En túneles, un kilómetro de AVE, un kilómetro del AVE en España requiere un 10% de la longitud en túneles, mientras que en Francia estamos hablando de que requiere un 2%, es decir, nuestra orografía nos encarece mucho las obras. Las obras son muy caras, tienen muchos túneles, tienen muchos viaductos, son obras carísimas. Tenemos que ir a obras modestas y eficaces. Pero entonces, por lo que está diciendo, el AVE es como un gran error. Lo que pasa es que ahora el que se quede fuera sale perdiendo. No quiero decir que es un gran error el AVE, lo que quiero decir es que nosotros cuando planteamos estrategias tenemos que ser conscientes de que por nuestras condiciones las estrategias son más caras, es decir, igual que la comunidad gallega cuando plantea estrategias de cara a la protección de sus costas, son mucho más caras que la protección de costas en Murcia. Uno tiene que valorar en función de las circunstancias que tiene. No digo AVE en Murcia, digo AVE en general. No, pero en toda España. digo que el ferrocarril en España en general es un ferrocarril caro, es un ferrocarril caro y tenemos que asumirlo porque es inevitable que sea caro. Estábamos hablando de ferrocarril y además eso mixto de las líneas férreas. Vamos a hablar de AVE, si les parece. Bueno, parece que puede haber un retraso, 2015, 2016. Joaquín. Yo estaba echando cuentas con los datos que ha aportado el consejero, aproximadamente 400, 380, 390 kilómetros que nos separan Murcia con Madrid vía AVE supondría una inversión superior a los 5.000 millones de euros. Más o menos utilizando el dato medio de inversión por kilómetro. Y claro, si uno se pone a pensar cuántos AVEs, cuántos servicios de AVE puede haber al día para conectar la región de Murcia con Madrid, rentabilizar esa obra, es decir, hacerla rentable o amortizarla en un tiempo razonable, y ahí ya no entiendo, quizá Pedro sabe mucho más de lo que es los plazos de amortización de una obra de esta infraestructura. A mí casi se me parece imposible. El AVE yo pienso que obviamente se nos ha ido de las manos. O sea, lo que no parece, no digamos serio, la verdad es que viene bien y cualquier infraestructura, como hemos comentado al principio, pues es buena, se celebra y es positiva. Pero tenemos que recordar que somos el primer país ahora mismo con 3.067 kilómetros de AVE, el primer país de Europa con AVE y el segundo del mundo, por delante en kilómetros AVE que Japón, que Francia, que fue una de las pioneras en Europa, y solamente por detrás de China y a muy corta distancia. Obviamente sabemos qué líneas de AVE son rentables, pues en principio Madrid, Barcelona, Alicante está siendo rentable en esos 3-4 meses que lleva, pero hay líneas que sabemos que a los 6 meses han cerrado, como puede ser la Toledo-Cuenca, Albacete, o sea, esa pues duró 6 meses porque obviamente los precios se comentaban a los cuales se tienen que planificar las tarifas, pues obviamente hacen prácticamente inviable. Por otro lado, como comentamos, evidentemente una inversión como el corredor mediterráneo que estamos comentando, pues es una inversión realmente barata que vamos de alguna forma a amortizar de una forma muy rápida, porque lo que no tiene tampoco mucho sentido es que el transporte actualmente que se hace de mercancías por ferrocarril a nivel interior sea exclusivamente de un 7%. Cuando tenemos países como Francia o de otros entornos europeos, cuando están con un transporte de ferrocarril del 30 o del 40%, datos de ese transporte ferroviario que había aquí en su momento. Actualmente hemos metido todo en la carretera, transporte de viajeros 90%, carretera. Transporte de mercancías 85%, 86%, este año 2012 la carretera. Potencial el ferrocarril, pero obviamente más que nada respecto al tema de mercancías. De ahí la importancia, como comentábamos, de ese corredor mediterráneo, importancia de cara también a Cartagena, a ese puerto de Cartagena, que se va a ver de alguna forma pues beneficiado, y con esa gran obra que esperemos que sea la del Gorguel, capaz, entre otras cosas, de poder sacar 4 millones de contenedores anuales, que eso realmente pues puede ser pues una
una inversión, como decía pues el señor Iránzolo relativamente hace poco, pues va a generar más del 1% del Producto Interior Bruto para la región. Esa sí es una obra rentable. El AVE son otras cosas que evidentemente pues habrá que... Ramón. Pero hay que recordar que para tener esa obra rentable o esa infraestructura rentable hay que tener esas comunicaciones, es decir, aquí todo es un conjunto, es un conglomerado. Estábamos hablando de la mercancía... Esa situación mixta que comentaba ese Ramón, fundamental. Por eso, bajo mi punto de vista, yo creo que tendremos ocasión de hablarlo en el debate. Hay un punto que yo no he visto desde el primer momento y creo que es un gran error, no sé si se podrá llegar a él, que es también tener la conexión de ese corredor mediterráneo con el aeropuerto de Corbera. Igual que lo ha conseguido Alicante, igual que está conectado con el puerto de Cartagena, va a estar con el puerto de Cartagena, sería muy importante ver la posibilidad, no sé si hay una viabilidad todavía, se hablaba de trenes lanzadera, de alguna situación de haberlo conectado y de conectarlo con el aeropuerto de Corbera para lograr esa intermodalidad, esa situación mixta de todos los sistemas de transporte. La intermodalidad es fundamental, desde luego, y no lo debemos de olvidar, que el inversor, que en última instancia es del que dependemos para generar esa riqueza que todos queremos, para combatir el desempleo, ¿no?, el maldito desempleo en el que nos encontramos, requiere que tengamos diferenciales, aspectos diferenciados del resto. Es decir, si la mano de obra es cara porque somos europeos y porque tenemos unos derechos sociales, y bienvenidos sean, y así todos lo deseamos, pero tenemos que competir con los demás. ¿Cómo podemos competir? Con una buena infraestructura, con dejarnos aparte la incertidumbre, tener una seguridad jurídica, no sacar legislación, consejero lo sabe, porque lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, ¿no? Esas legislaciones que salen, que muchas veces decimos, por favor, que no legislen más, que nos dejen un año sin legislar, que seguramente será una apreciación muy vulgar lo que estoy diciendo, pero hay veces que nos da esa sensación, ¿no?, de que se legisla con mucha frecuencia y demasiado rápido y demasiada legislación. Bueno, pues eso es lo que quiere el inversor. El inversor al final lo que va a querer es tener un sitio donde tenga una infraestructura, unas comunicaciones, la intermodalidad es fundamental, y que tenga una tranquilidad, una seguridad jurídica y evitar incertidumbre. Acordémonos del Parque Paramount, no sé si será una realidad ahora, será después, el consejero tendrá más información lógicamente de ello, pero cualquier infraestructura que quiera venir a la región, si pensamos que el turismo es uno de los factores, uno de los sectores en los que nos debemos de apoyar para el crecimiento regional, pues tenemos que estar ahí, no podemos abandonar ese carro de la infraestructura, y tenemos muy abandonado. Ahora tendremos oportunidad de hablar del aeropuerto, nosotros consideramos fundamental la apertura del aeropuerto. Al final la competencia de las grandes empresas ahora mismo, y lo que permite traer buenos precios a los mercados, es un concepto más global que la logística, ¿no? La logística requiere intermodalidad, ¿no? Entonces, en la medida en que las empresas son capaces de estructurarse bien logísticamente con una de esas patas, que es la intermodalidad, pues en esa medida son capaces de traer más productos con más eficacia y a menor coste, ¿no? En cualquier caso, respecto del AVE, consejero, parece que hay 127 millones presupuestados a nivel del Estado, que de la estación temporal, ¿no?, de los Dolores, pues todavía Adif estamos pendientes de muchas gestiones y nos podemos ir a 2 años. ¿Nos puede hablar de plazos, de tiempos, de lugares? Sí, el AVE tiene lo que falta por llegar en proyecto inicial de Monforte hasta Murcia. Hay una estimación inicial por parte de Adif de en torno a 660 millones de euros. Que se ha volcado el modelo mixto público-privado para financiarlo. Bueno, se pretendía hacer así porque el Ministerio se queda sin presupuesto y ya arranca una colaboración público-privada en el último tramo del AVE Alicante, en las señalizaciones y demás, en un contrato de 18 millones de euros, y se creía que iba a hacer lo mismo con el contrato de Adif para la llegada a Murcia. Pero bueno, ellos parten de 660 millones y bueno, la estructura o la cantidad mínima, 660 millones, por decirlo así, sería una obra perfecta o casi perfecta. La cantidad mínima para esa llegada al AVE están hablando en torno a 450 a 500 millones de euros. Bien, esto lo van a tener que repartir en varias anualidades. Ahora mismo hay previstos para el año que viene 127 millones de euros. Y lo dilatarán. De hecho, este año viene en presupuesto 12 millones para la carretera que inauguró la ministra de Fomento, la MU31, la conecta la del puerto de la Cadena con la carretera del Palmar Alcantarilla. Vienen 12 millones y la obra está en servicio perfectamente. Hay dinero este año también para el primer tramo de Blanca a Jumilla, quiere decir que irán aplicando las anualidades que puedan e irán pagando a medida que se van haciendo las obras. Hemos criticado algunas veces que hacían inversión en San Javier, no hacían inversión, estaban pagando la inversión que habían hecho hace años. Entonces, quiere decir que
Este año van 127 millones y hasta 2015 la cuenta no sale para los 450, 500 millones que hagan falta. Pero lógicamente el Ministerio de Hacienda tendrá que ir dilatando los pagos o demorando los pagos en la medida que le vaya encajando, pero el compromiso del Gobierno de España con el presidente Valcárcel es una llegada en el año 2015, ¿no? Y a ello nos atenemos. ¿2015 a Murcia, 2016 a Cartagena? 2015 a Murcia, 2016 en Cartagena, yo no lo he oído 2016 el corredor mediterráneo a Cartagena, que al final es colocar al ancho europeo, ibérico que tenemos, añadir un tercer carril a que se vaya ancho internacional a 1435 milímetros y permita llegar mercancías a Cartagena. Para hacer un AVE Murcia-Cartagena hay que hacer algunas modificaciones que igual en el 2016 no están, pero que estarán previstas en 2017-2018. Hay que hacer modificaciones de vía. Sí, va a ser muy poco viable. Yo estimo que en el 2016 pueda estar el tramo AVE Murcia-Cartagena. Hay que pensar además en el tramo Murcia-Cartagena. Yo quiero comentar que yo participé de hecho en uno de ellos, 2 proyectos hechos. Uno es el que utiliza la red actual, la red ferroviaria actual, que imagino que es al que se refería el consejero, y además es el que parece que al final ha tomado esa tendencia de que sea el que se vaya a hacer, y estamos hablando de un presupuesto de 400 millones de euros. Tal como está el tema, sabemos, pero es que realmente el aconsejable y el que los técnicos hemos dicho que sería el propicio, sería el que pasara una línea completamente nueva, que pasara por el puerto de la Cadena y a su vez enlazara, lo que estamos comentando, con el aeropuerto de Corbera y llegar hasta Cartagena. Pero claro, estamos hablando de 1.000 millones de euros, una situación realmente compleja, pero que yo estimo que no se debería de haber perdido, ¿no? Ni descartado. Yo por lo menos lo estimo porque sería algo, que duda cabe, pues muy importante para vertebrar la región a través del puerto de la Cadena. Es el punto de vista de un ingeniero civil, que seguramente a la hora el economista será intentar abaratar las obras, y el político más hoy en día. El economista lo único que intenta es dar un poco de coherencia, ¿no? O cordura. Es decir, tenemos un presupuesto y por eso lo decía el consejero, mi única crítica, no es crítica, es sencillamente todo lo contrario, dar ánimo para que tengan el presupuesto suficiente para poder hacer las obras, ¿no? Porque al final todo esto se habla muy fácil y todo se dice 1.000 millones, 5.000 millones, multiplicamos 390 kilómetros por los 18 millones de euros, 17 que está saliendo de media, desgraciadamente ya el kilómetro de AVE y tal, y salen auténticas locuras, barrabasadas, ¿no? Eso al español de a pie y la situación en la que estamos, la verdad es que algunos no lo ganarán en un día, ¿no? Creo yo. Entonces tenemos que ser un poco coherentes. Yo, por supuesto, bienvenido sea, y sobre todo porque la idea de unir el aeropuerto de Corbera, el enlace sería fabuloso, pero bueno, no sé si a lo mejor caben proyectos alternativos. También se ha hablado de lanzadera en distintas ocasiones, ¿no? Desde el aeropuerto, que a lo mejor soluciona el problema por un coste inferior, ¿no? A ver, Joaquín. No lo sé. Sí, no, un poco la línea también de lo que apuntaba Ramón. Estaba pensando si esto nos va a evitar al mismo tiempo dejar soluciones más rápidas o que el ciudadano pudiera percibir más en el tema del ferroviario y del tráfico de pasajeros, sobre todo con Madrid, la conexión que es la variante de Camarillas, esa variante que está ahí, de la que yo creo que hemos oído hablar todos desde hace décadas como una aspiración de esta región de Murcia y que sigue sin concretarse, sin materializarse, y que parece que todavía el año que viene, a pesar de las llamadas de atención que se hizo en su día, parece que al final tiene una partida muy escasa y que tampoco va a haber, no se va a ver materializada, ¿no? Vamos a seguir con esa losa. Me comentaban hace tiempo unos técnicos en materia de transporte de viajeros ferroviarios, decía, todo lo que en un transporte ferroviario, todo lo que sea superior a 3 horas de permanencia de un pasajero en un vagón, hagas lo que hagas, pongas las comodidades que pongas y le des las ventajas que le des, ese viajero se bajará del tren diciendo que el viaje ha sido larguísimo. En una distancia, estamos hablando de las distancias habituales en España, que estamos en torno a los 400 o 500 kilómetros del sistema radial, ¿no? Habitual o algo del periférico, ¿no? Y en este aspecto, pues hombre, avanzar en esa sensación de que el viaje de la conexión de Cartagena con Madrid puede bajar en algún momento de esas 5 horas menos 10 o
o 4 horas 40 minutos, pues yo creo que Pero sería bienvenida, ¿no? Y además, psicológicamente Joaquín, sería un punto de decir, estamos avanzando, ¿no? Tan importante hubiera sido en un momento tener organizado y tener resuelto lo de Camarillas, que como decía antes previamente, creo que Ramón, desde la primera comunión estamos nosotros oyendo eso, y quizás no estaríamos tanto esperando el AVE, ni mucho menos el AVE que nos va a venir, que yo entiendo que es un AVE en cierta manera pues de segunda, porque no va a venir por Alicante, porque no hay dinero efectivamente para hacer un AVE evidentemente en directo, ¿no? Pedro, a mí esos mismos técnicos, por acotar un poco, decían, bueno, pues nos acordamos todos de la generación anterior del Talgo. Algunos dirán, no, si son los mismos, pero los han pintado. Bueno, la generación anterior, que estaba impulsada por unas máquinas, las máquinas, creo, hasta me acuerdo del nombre, eran las Machusita, lo que era la cabeza tractora del convoy del Talgo, era capaz de alcanzar en la zona la zona de San Juan, la llanura de Albacete, esas máquinas de por sí, estoy hablando de los años 90, los 180, 190 kilómetros por hora. Sí, tendríamos en Madrid en 3 horas. Esos técnicos hacían un planteamiento, es decir, si hubiésemos tenido un trazado convencional ferroviario desde esos años o un poquito más que nos hubiese costado esperar, si le hubiéramos sacado una media. Luego había un problema efectivamente de lo que era adecuar la entrada a partir de Aranjuez, creo que era, del tráfico en lo que era el tráfico ya de la propia capital de España, el tráfico de cercanías y los regionales, ¿no? Solventando ese problema, y habiendo solucionado todo lo que era el trazado convencional de la región de Murcia, sin una gran inversión, con las famosas máquinas Machusita de los años 80 y 90 del Talgo, estaríamos haciendo el trayecto en 2 horas y media. Estaba hablando, Pedro, hace un momento de la conexión intermodal con el aeropuerto. Claro, pero hay que poner en marcha el aeropuerto. Yo al principio del programa decía, se va a abrir el aeropuerto, ¿quién lo va a gestionar? ¿Cuándo va a ser? ¿Y va a ser rentable? Vaya toro, con permiso de la expresión, el tema del aeropuerto, ¿verdad? El aeropuerto se va a abrir, claro que se va a abrir. ¿Quién lo va a gestionar? Pues ahora mismo se inicia desde la Consejería la resolución de un contrato porque hay una empresa, una sociedad concesionaria que dice que no puede abrir el aeropuerto, que no lo abre, que está en una situación económica muy delicada y que no puede llegar a avanzar más si no se le reconoce un reequilibrio de esa infraestructura, un reequilibrio hacia lo que ellos habían puesto en un contrato, en un concurso y se incorporó a un contrato, ¿no? Eso no es posible jurídicamente reconocer un reequilibrio de una infraestructura que no está en marcha. Eso no pasa. Es decir, uno para decir que no tiene equilibrio en una concesión, el reequilibrio es una cosa habitual en el mundo del transporte. La propia ley de transporte reconoce el reequilibrio de las concesiones, pero hay que tener un reconocimiento de cuántos pasajeros hay para saber si hay equilibrio o no hay equilibrio. Entonces, a partir de ahí se inicia la resolución del contrato y el camino de la resolución del contrato está en marcha. Tan es así que en la Asamblea se ha autorizado la conversión de un aval en un préstamo para poder hacerse cargo de una concesión que se ha decidido resolver. En el ínterin, pues lo que ha pasado es que esta anterior sociedad concesionaria manifiesta que ahora sí está en condiciones de abrir, que quiere abrir y que además se va a hacer cargo de un préstamo que viene inducido o provocado por ese aval del que estamos hablando. Bien, pues la comunidad prosigue su avance y a sabiendas de que lo importante para los murcianos es abrir el aeropuerto, pues si ellos son capaces de asumir el que abren y el que se hacen cargo del préstamo, que era lo que se pretendía inicialmente, pues adelante. Entonces, eso será lo que determine quién abra, o bien la vía de un concurso, o estos señores que cumplan lo que están diciendo, y eso será lo que determine. Respecto a si la infraestructura es rentable o no es rentable. Bueno, ha habido mucho debate sobre si hay un aeropuerto a 70 kilómetros, el de Alicante, si no hay un aeropuerto de 70 kilómetros. Creo que un aeropuerto rentable a partir de, según estima AENA, puede ser rentable bien a partir de 500.000 pasajeros. Nosotros estamos hablando de un aeropuerto como el de San Javier que trasladaría sus pasajeros al de Corbera y en un año malo como este estamos hablando de que tiene 1.100.000 pasajeros, que tuvo el año pasado. Casi 200.000 pasajeros. Ha tenido años de 2 millones de pasajeros, en el 2007 me parece recordar, 2006-2007 tenía 2 millones de pasajeros. Respecto a la distancia de Alicante, pues un ejercicio muy fácil de geografía. Bilbao, Santander, San Sebastián, Vitoria, Logroño, Pamplona.
están todos en una distancia entre 50 y 100 y pico kilómetros, 100 y pocos. Bilbao tiene aproximadamente 4 millones, tuvo el año pasado 4.100.000 pasajeros. Santander ya tiene menos que San Javier, ya tiene 1.100.000 pasajeros. A continuación está San Sebastián con 200.000 pasajeros y los demás aeropuertos tienen 10.000, 20.000 pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se cuestiona el aeropuerto de Corbera porque está a 70 kilómetros de Alicante? Si tenemos 5 o 6 aeropuertos en un radio de 100 kilómetros y todos excepto uno con menos pasajeros que San Javier, yo creo que no es lógico. La rentabilidad es posible, pero hace falta una época en que económicamente vayan bien las cosas y que la economía repunte un poco. Igual que el primer día la oferta de estos señores fue una oferta que ahora se torna o parece excesiva, tampoco la situación va a ser tan catastrófica como nos está pareciendo ahora, ¿no? Yo creo que habrá unos pasajeros, un número de pasajeros bastante interesante, que hará en cierta medida rentable la infraestructura y a ello nos atenemos, ¿no? Ha comentado usted cómo está la situación actual y qué previsión hay a próximas, a pocos días, a pocas semanas, qué gestiones hay en danza. Bueno, pues en la gestión, ¿cómo podrían ir lo que está ahora pasando es que se está preparando para que salga un concurso y por lo que la otra vía, la antigua concesionaria, lo que tiene que hacer es negociar con los bancos para ver si les conceden un préstamo y hacerse cargo de lo que estaba previsto, ¿no? Estaba previsto que se hiciese cargo del préstamo, un préstamo que hace frente a esa cantidad que respaldaba el aval, y se trata de que las entidades financieras les den ese préstamo que están ellos solicitando. ¿Han marcado ustedes alguna fecha de referencia? Yo creo que no, pero cualquier acuerdo de una entidad financiera por lo menos tarda unos meses. Esto pasa por comité de riesgos, aquí en la propuesta anterior había un sindicato de bancos, en el cual había media docena de bancos y esto requiere meses porque esto va a los consejos de administración, estamos hablando de 200 millones de euros. Consejero, y en el peor de los escenarios, ¿podríamos hablar de un plazo para el verano próximo o no? Hombre, sería un plazo, no el peor de los escenarios, sería el escenario ideal. Yo creo que el escenario ideal es... Porque tenemos escenarios que pasarían en el verano, sobrepasarían en el verano. El escenario ideal es la puesta en marcha en una temporada de verano, que es lo que realmente da viabilidad a un aeropuerto, porque los arranques, como en cualquier instalación, cualquier actividad, los arranques son complicados y hay que financiarlos. En la medida en que sea en verano, pues la financiación es mucho menos dura, menos difícil. La parte mollar, por decirlo así, los pasajeros lo tenemos durante el verano, ¿no? Entonces, lo ideal es que fuese en verano el año que viene. Si fuesen bien las cosas, podría ser el año que viene. Si fuesen malas cosas, pues lógicamente en verano habría que irse a otra temporada, hasta a Navidades, ¿no? A la temporada de invierno, ¿no? Consejero, pero esa incógnita se despejaría pronto, por lo que tengo entendido, porque hay 2 momentos al año donde se fijan los slots, ¿no? Los pasillos aéreos que van a utilizar las distintas compañías bajo la gestión o la supervisión de AENA, y probablemente no queden tantas fechas para que se vaya planificando lo que son los slots, los pasillos, el tráfico del verano, ¿no? Bueno, tiene una solución que habría que ver con navegación aérea, que es la siguiente. Vamos a ver. Y a lo mejor, cuando uno da un origen-destino en un trayecto de avión, da un destino y da un destino en fallo. Si supongamos que yo voy a tal sitio y tengo que dar un fallo por si aquí hubiese niebla, hubiese incendio, el aeropuerto estuviese sin luz o cualquier cosa de estas, tengo que dar un segundo destino. En eso sería posible, probablemente, porque tiene que evaluarlo la navegación aérea, de pedir, no sé, por ejemplo, San Javier y en fallo pedir Corbera, por ejemplo. Una forma de cubrirse, ¿no? Claro, y en caso de tener que desviar tráfico a Corbera, al final una transición de los vuelos de San Javier hacia Corbera se haría así, y habrá que ir desviando paulatinamente vuelos hacia Corbera, es decir, no se deja de percibir tráfico en San Javier un día y al día siguiente está todo el tráfico en Corbera, ¿no? Hay que hacer una transición, ¿no? Y yo creo que la transición, según navegación aérea, debería ser más o menos de esta manera, ¿no?
Pedro. Sí, bueno, yo no quisiera entrar tanto en cuanto sobre la necesidad o no del aeropuerto. Hay unos números que dicen que Alemania, con el doble de población, tiene pues la mitad de aeropuertos que España, pero bueno, la cuestión es que sean rentables. Además, bienvenida sea cualquier infraestructura y más un aeropuerto para la región de Murcia, que siempre evidentemente es bueno. Pero lo que yo quisiera hacerle ver al consejero, no sé si me podrá comentar algo sobre el tema de la rentabilidad. Ha dicho el consejero 500.000 viajeros puede ser rentable. Yo estimo que obviamente la rentabilidad está en función de las infraestructuras del aeropuerto, independientemente del número de viajeros, porque sabemos que pues bueno, Madrid no es un aeropuerto rentable, Barajas, sabemos que el Prat Barcelona no es un aeropuerto rentable y sabemos que el tercer aeropuerto en volumen de viajeros, Palma de Mallorca, ya sí es rentable. De los que comentaba antes, Bilbao, de esos 5 del entorno, es el único que es rentable. De hecho, de 52 aeropuertos que hay en funcionamiento actualmente en España, 8, y además datos del mismo AENA, han sido rentables en 2012. Entonces, según las previsiones, aparentemente con las que se proyecta el aeropuerto de Corbera, la rentabilidad estaría a partir de 3,5 millones de viajeros. El aeropuerto parece que tiene un límite máximo en torno a los 5 millones, pero se habla de una rentabilidad de 3,5 millones. A mí particularmente no terminan de salirme los números en tanto en cuanto, mucho cuidado, el aeropuerto de San Javier actualmente es uno de los 8 aeropuertos que está siendo rentable, curiosamente. Es un aeropuerto pequeño, pero por eso las infraestructuras hacen que tenga unos gastos pues realmente muy pequeños de mantenimiento y de conservación. Entonces, saliendo los números, 1.180.000 viajeros, aeropuerto de San Javier, 2012. Según estudios hechos, de los 8,5 millones de viajeros que tiene el Altez, sobre potencialmente de 1 millón a 1,5 millones se podrían rescatar hacia el aeropuerto de Corbera, que son de murcianos que utilizan... O más. Yo los estudios que tengo, me imagino que la consejería tendrá estudios seguro que mejores obviamente que los míos, pero vamos, yo he hecho en particular para una determinada empresa unos estudios, ahí me salía en torno al 1.200.000, con lo cual esa suma me estaría sobre los 2,5 millones, con lo cual aparentemente faltaría casi 1 millón más de viajeros para esa rentabilidad. En estos momentos estamos hablando, porque decía el consejero que en la situación, el momento, las fechas y la situación económica. Aquí tenemos un economista que sabe mucho más que yo de esta cuestión, pero al final lo que se está diciendo es si el aeropuerto genera un EBITDA positivo o no lo genera un EBITDA positivo, y eso es lo que le está pasando a San Javier, que tiene un EBITDA positivo. Ahora, la pregunta es, ¿y se puede hacer cargo de las inversiones que ha estado haciendo hasta ahora? Esa es la clave. Es decir, lógicamente, un aeropuerto que se concibe como es... el concurso que saca la comunidad autónoma es para un aeropuerto de 3 millones de pasajeros. La oferta de la sociedad concesionaria dice que lo va a hacer para 5,2, ampliable a 8,5 y posteriormente a 14,5 millones de pasajeros. Entonces, lógicamente, con 500.000 de pasajeros no voy a poder pagar una infraestructura para 5,2 millones de pasajeros, no voy a poder pagarlo. Lo que estoy diciendo de cara a la rentabilidad es que a partir de 500.000 pasajeros se genera un EBITDA positivo. Claro, lógicamente, si uno ha hecho unas inversiones inmensas, pues no va a poder nunca soportar esa compensar, ¿no? Y eso es lo que le está pasando a muchos aeropuertos. Cuando se habla de San Javier, se está hablando de que han entrado en cifras de un EBITDA positivo. Pero lo que nos está hablando es, oiga, ¿usted puede pagar los millones que ha habido de inversión todos estos años? Esa es la pregunta que... se han hecho esos números, porque vamos a ver, ahora mismo aeropuertos entre 4 y 5 millones, para que nos demos cuenta, y los telespectadores, tendríamos ahora mismo Valencia, Manises, una ciudad, tercera ciudad de España, con 4.200.000. Sevilla, la cuarta ciudad de España, con 4.600.000, o sea, no llegan a los 5 millones. Vamos a tener, sinceramente, nosotros potencial como para poder llegar a los 5 millones. O sea, yo creo que independientemente de las expectativas que haya, pero yo también están los economistas, tenemos que tener los pies de alguna forma en el suelo. 4 millones tiene Bilbao también. Sí. Bien, pues yo creo... ¿Y por qué tiene 8 millones Alicante con una población inferior a la de Murcia? Porque al final es un polo de desarrollo turístico, que es lo que se pretende hacer en Murcia. Es decir, los 8 millones no van a ser de turismo eminentemente interior, como pueda tener Sevilla o como pueda tener Bilbao, sino va a ser pasajeros exteriores. El aeropuerto ahora mismo de San Javier, el 90% de los pasajeros son extranjeros. Entonces, esa es la clave para tener pasajeros, no qué población tienen, porque por población hay 52 aeropuertos en España. Bien, ¿es que la 7ª ciudad de España no tiene que tener un aeropuerto?
Estamos de acuerdo, Yo Antonio, creo que de sobra. Tercer aeropuerto, Palma de Mallorca, turístico, cuarto aeropuerto en viajeros, Málaga, turístico, Claro. pero hay que pensar que en Valencia también hay turismo, Valencia recoge toda la costa. Sí, pero le está quitando los pasajeros a Alicante. Joaquín, Ramón. Sí, no sé, yo hablando del ejemplo que ponía el consejero, sí que conozco más o menos bien el funcionamiento o el desarrollo de que ha sido de estos aeropuertos en la zona del País Vasco o en Navarra. Evidentemente AENA, yo creo que en colaboración con el gobierno vasco, reordenó lo que era una sin razón y un sin sentido, como apuntaba, que era evidentemente que el aeropuerto de Vitoria se estuviera haciendo la competencia con el aeropuerto de Bilbao, separado además y conectado por una autopista en cuestión de 25 o 30 minutos, y el aeropuerto de San Sebastián tuviera a su vez la competencia del aeropuerto de Pamplona, que le estaba restando los viajeros. Bueno, el final de todo esto, del capítulo, ha sido que Bilbao tiene 4,5 millones de pasajeros hoy, porque a Vitoria Foronda se le condenó, de alguna forma, entre comillas, a ser o constituirse en un aeropuerto de mercancías, que luego le ha ido como le ha ido, y de algún vuelo charter, y de los desvíos por cuestiones meteorológicas que no podían llegar a Bilbao. El aeropuerto de Fuenterrabía creo que abre 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde para recibir las 2 conexiones que tiene, o 3 conexiones al cabo del día. Es un aeropuerto de avionetas y además con unos problemas muy graves para crecer por cuestión de la geografía en la que se encuentra o de la orografía. Y el aeropuerto de Pamplona, de una eclosión que vivió hará cuestión de 5 o 6 años, los años buenos, los años 2006, ha quedado ahora mismo también a abrir unas horas por la mañana y por la tarde, que ha perdido muchos vuelos. Me refiero con todo esto a que si de lo que estamos hablando es de reordenar el tráfico de pasajeros o el movimiento de pasajeros en esta zona del sureste, yo soy de la opinión, consejero, que o contamos con AENA o tenemos poco que hacer. Más cuando AENA, con su presidente el otro día en un foro en Barcelona, ya anunció la línea de la ministra de Fomento de que el año que viene se van a bajar las tasas aéreas. AENA va a competir consigo misma y probablemente con aeropuertos que intentaran en ese momento abrirse un hueco, como podía pasar el de Corbera. Y otro dato que dejó el presidente de AENA y que a mí me preocupó en cierta medida es que reconoció que hay aeropuertos de su red, de la red de AENA, que ahora mismo estarían entre un 20 y un 30% de lo que él considera o lo consideraba como el umbral de la rentabilidad del movimiento, con lo cual AENA sí o sí, de alguna forma, en la gestión, en la cogestión, en la... AENA es una empresa y para contar con AENA lo primero que tiene que ocurrir es que AENA quiera. Pero a AENA se le puede obligar, consejero. Sigue siendo hoy de mayoría pública, ¿no? Hay una línea de un concurso, por mucho que se le pueda obligar, él tiene que ir a una libre competencia y en ese concurso se puede presentar y puede ganar. Y esa es la vía. Yo no puedo darle un aeropuerto a AENA para que lo explote porque eso está prohibido, no se puede hacer. Entonces, el concurso, que alguna vez se ha preguntado, ¿y puede presentarse eso? Pues claro que puede presentarse. ¿Es el más preparado? Lógicamente. Es el mejor explotador de aeropuertos del mundo, el número 1. Claro que es el bueno, pero para ello se tiene que querer presentar, le tiene que interesar y además tiene que ganar. Ramón, estamos hablando de infraestructuras, del aeropuerto, del AVE. Por cierto, el Gorguel, ¿en qué punto estamos en estos momentos? El Gorguel es posiblemente la infraestructura más importante que tiene Murcia a la vista y la que tenemos que prestarle más atención. ¿Sí? Porque es una infraestructura que yo creo que va a dar desarrollo a toda la región. Yo creo que es la infraestructura más importante que afecta a más región. ¿Por qué? Pues porque creo que el situar una infraestructura que capte tráficos de mercancías en un nivel tan potente, estamos hablando de una primera fase de 2 millones de contenedores, una segunda fase de 1,5 millones más, hasta 3,5 millones, con una inversión que no le cuesta al Estado dinero, que no nos cuesta a los murcianos dinero, que va a recoger los buques de mayor calado por encima de 20 metros, que ahora no es posible que atraquen en el Mediterráneo español, no tienen sitio donde entrar en el Mediterráneo español. Esa captación de comercio, desviando, aunque sea mínimamente, el comercio, como os comentaba antes, que entra al Mediterráneo desde Hamburgo y desde Rotterdam, esa captación genera unas sinergias operativas a través de plantas de ensamblaje, a través de intercambio de mercancías, a través de todo que afecta a toda la región. Y además nos facilitan nuestra propia salida de mercancías. Ahora mismo está llegando a España vino australiano muy barato,
¿Por qué llega vino australiano tan barato? Pues porque hay unos señores que tienen la posibilidad de en un contenedor colocar sus botellas de vino y por el propio intercambio de contenedores les resulta rentable enviarnos botellas de vino muy barato. Entonces, esa posibilidad la va a tener Murcia porque va a tener contenedores entrando y saliendo permanentemente y puede incorporar cualquier productor de la región de Murcia, incluso de su entorno, estoy hablando de provincias limítrofes, puede incorporar mercancías a ese flujo permanente de mercancías que entran y salen. Dos datos. Comienzo de las obras 2017. Eso es lo previsto si se desarrolla todo con normalidad por la propia autoridad portuaria. ¿Y la posibilidad de finalización? Pues lógicamente un puerto de este tipo requiere para la primera fase una ejecución de al menos 3 años de obras, ¿no? Pedro asentía, absolutamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el consejero. Yo creo que es la obra portuaria más importante, no solamente en la región, sino la que puede haber en toda la península ibérica, y poner a Cartagena a un nivel, y bueno, puede parecer broma, pero además somos murcianos, tenemos que decirlo, a un nivel de puertos de los que aquí se están hablando, de Hamburgo, de Rotterdam o de Amberes, como los 3 más importantes a nivel nacional. Comentaba algo muy interesante, hablaba sobre el calao. Efectivamente el calao, para que se haga pues bueno, la idea, algún telespectador que no conozca, pues evidentemente el hondo, podremos decir, de lo que son, podemos llegar hasta 22 metros, creo en concreto, con lo cual, como comentaba el consejero, hay buques que no tienen esa posibilidad de ir a otros puertos vecinos, competencia, como puede ser el puerto mismo de Valencia. Luego eso nos puede dar, evidentemente, a Cartagena un gran impulso, y además con otra cosa, poder dejar el puerto clásico de Cartagena, dejarlo para lo que son cruceros que están viniendo, algunos, pero dejarlo como tráfico exclusivamente de viajeros, lo que es el puerto típico de Cartagena. Ramón, decía yo que estábamos hablando de grandes infraestructuras, pero claro, la persona que nos está escuchando, estamos en un índice de paro altísimo a nivel nacional y a nivel regional todavía peor, y dice, bueno, pero ¿y todo esto qué gano yo? Y al final de mi familia, que además hay muchas casas también donde todos los miembros están en paro, al final ¿qué? Que es un aspecto importantísimo, gravísimo, la situación en la que se está viviendo, y había algún informe que ayer se daba a conocer que apuntaba que para el principio del año que viene todavía va a empeorar, aunque luego empezaría a recuperarse, pero que todavía podrían empeorarse esas cifras. A esas personas que están con esa situación de paro, ¿todo esto para qué les sirve? Hombre, pues sirve para mucho. Vamos a ver. Si intentamos que llegue en buen orden, ¿no? Porque, como decía hace poco un gran profesor en Murcia, que cuando le decíamos esto de la economía real, y decía, bueno, pues hay que transmitir que todavía queda que hacer muchos sacrificios si luego queremos salir bien, y esto pasa lo mismo. Pero esto, de todas formas, los efectos son muy a corto plazo, porque a corto plazo cualquier infraestructura que se empieza a crear, pues genera unos puestos de trabajo, genera una inducción, genera un movimiento en el entorno geográfico, en el ámbito geográfico donde se desarrolla, muy importante. El turismo decimos que es un pilar fundamental, porque tenemos calor y eso no lo va a quitar nadie, el sol y el calor no lo va a quitar nadie. Hay gente que yo creo que todavía infravalora o minusvalora esas condiciones físicas que tenemos, agraciadamente. Entonces el aeropuerto viene como anillo al dedo. Podríamos entrar en la discusión de si hay más aeropuertos, menos aeropuertos, efectivamente, pero también hay que reconocer que, dadas las condiciones del Mediterráneo, pues competimos en aeropuertos, y es como competimos en cualquier otra cosa. Con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Esta es la España que nos hemos dado de la autonomía y es la que tenemos. Entonces, si empezamos a ir hacia atrás, podemos ir todo lo que queramos, pero al final lo que tenemos, ¿no? Y el gorguel, por supuesto, puede generar muchísima riqueza, muchísima riqueza. Ahora, yo inclusive creo que llegamos tarde, es decir, que deberíamos de haberlo hecho antes. No sé, perdón, me voy a explicar. Creo que debemos de avanzar rápido, porque el norte de África se ha movido muchísimo en el tema de puertos, ¿no? Yo creo que geográficamente Cartagena tiene una ubicación óptima en el tráfico marítimo, tenemos unas condiciones buenísimas para estar allí, pero yo creo que estas cosas las hacemos, la capacidad de reacción la tenemos todavía muy lenta. El gorrión, ¿cuántos años llevamos hablando de él? No sé. Muchos años. Joaquín, la variante Camarilla, ¿cuántos años? Yo es que cada sí. infraestructura que hablamos muchos años. Joaquín decía que cada vez que das una noticia, tú también, de los últimos datos del paro son deprimentes, y hablar de todo esto, ¿para qué le sirve al ciudadano? Pero generemos confianza, generemos confianza. ¿Pero por qué, Ramón? Ya te doy la palabra. Yo iba a decir lo mismo que comentaba, o que iba a apuntar Ramón. Este tipo de anuncios, como el hecho del corredor ferroviario mediterráneo, el corredor mediterráneo ferroviario de mercancías, por ser exactos, ¿no? Como publicaba o dábamos a conocer hoy los medios, como lo hacíamos ya en la tarde de ayer, las radios y las televisiones aquí en la región. Son noticias
que evidentemente no le van a sacar del paro mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni dentro de 6 meses a muchas de las personas que están ahora mismo en esas listas del paro. Pero yo creo que este tipo de anuncios, si se van materializando en el tiempo, cuanto antes mejor, como dice Ramón, lo que tienen que crear al menos, cuando menos, es confianza por un lado y por otro cierta ilusión en esta región que nos hace mucha falta, ¿no? Ilusión en que se pueden hacer las cosas, no sé si de otra forma, o se pueden hacer, vamos a decir que se pueden hacer, que se pueden empezar a hacer las cosas, las grandes infraestructuras de las que se nos viene hablando hace mucho tiempo, y esto tiene que generar un poquito de ilusión, decir, bueno, puede que esto algún día cambie, o puede que algún día, ¿no?, fruto de lo que pueden ser las consecuencias de la materialización de estas obras, pues igual yo no, pero igual mis hijos salgan de la situación, ¿no? Sí, además, la repercusión directa en el empleo lo tiene, es decir, que otra cosa es que la infraestructura se pueda cuajar o se pueda desarrollar ahora mismo, se puede empezar a construir ahora mismo, pero estimación de cifras, es decir, un 1% del PIB de forma directa genera 120.000, 130.000 puestos de trabajo en construcción. Y en el ámbito propiamente en lo que se va a construir, y en el ámbito de la construcción estamos hablando de casi 180.000, 190.000 puestos de trabajo. Eso es mucho trabajo para los que les toque dentro de los años que empiece la obra, es decir, el 2017 y 2017 seguro que tenemos 180.000 personas que necesitan trabajar. O sea que yo creo que la inversión en infraestructura directa es una manera, valga la redundancia, directa de que haya empleo para las personas, ¿no? ¿Está satisfecho usted de las partidas presupuestarias que el Gobierno de la Nación ha aplicado a la región de Murcia en materia de inversiones o no? No, hombre, la satisfacción es porque yo creo que el presupuesto es riguroso y de circunstancias y es un presupuesto responsable. Y en esa medida es mi satisfacción, que lógicamente Murcia, se ha hablado aquí, tiene 309 kilómetros de vía, de los cuales no hay ni un solo metro electrificado y 22 hay de vía doble, y el resto son de vía sencilla y sin electrificar. Es decir, yo no puedo estar satisfecho hasta que eso no se solucione. Lo que sí quiero decir es que de 2006 a 2011, del presupuesto que ha habido para inversión en infraestructuras por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Medio Ambiente, se ha dejado de ejecutar el 53%. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que los presupuestos tienen que estar adaptados y ser como las circunstancias, que son circunstancias difíciles, los presupuestos serán difíciles, pero tienen que ser realistas. Gran parte del problema que tenemos ahora de la llegada del AVE es que el Ministerio de Fomento, cuando llega la ministra, se encuentra con que tiene que pagar 40.000 millones, 14.000 millones los debe AENA, 40.000 millones tiene que pagar la ministra, el Ministerio de Fomento, todos los españoles. Y además, las obras previstas para hacer de AVE, ya previstas y firmadas en convenios, son 28.000 millones, las que toca hacer 28.000 millones, claro. ¿De dónde salen 28.000 millones para hacer en obra? Luego decimos que nuestro AVE llega tarde, los de Galego se quejan de lo mismo, el de Alicante lleva 3 años de retraso aunque ya ha llegado, el de Valencia también lleva... ¿Por qué? Porque no hay forma de pagar 28.000 millones. Entonces, los presupuestos deben ser rigurosos y lo mejores posibles. ¿Satisfacción? Pues el día que tengamos resuelta nuestras carreteras, nuestros puertos, nuestros aeropuertos y nuestro ferrocarril. Ese día es satisfacción. Para hasta entonces, la satisfacción se debe ceñir a que somos serios haciendo un presupuesto. Pero, consejero, compartiendo lo que has dicho totalmente, la variante de Camarilla, el desdoblamiento, la electrificación, todo eso junto, desdoblamiento no hace falta desdoblar todo el tramo, como todos bien sabemos, pero todos hemos sufrido la parada en Cieza, ¿no?, viniendo, yendo a Madrid, todos hemos sufrido esos temas. Fue una parada maravillosa. Una parada maravillosa para ver, ¿no? pero maldita por el tiempo, ¿no?, que te hacen esperar. Y maldito para el accidente de Chinchilla. Correcto. Que es un accidente por no desdoblamiento. Correcto. Entonces dice, bueno, toda esa obra en inversión y con la plataforma que ella ha hecho y tal, al final queda muy poco dinero por invertir. Sí. El Gorguel teóricamente no nos cuesta un duro porque, hablando vulgarmente, porque es la autoridad portuaria con sus recursos, con el aval del Estado, la que lo tiene que financiar. ¿Correcto? Si me equivoco, sí, me corrija el consejero. El aeropuerto está hecho. Yo creo que lo que tenemos que hacer es meter un poco, ¿no?, el pie en el acelerador y movernos un poquito, porque a mí lo del AVE, y hablo ya en términos personales, no quiero ni mucho menos que el colegio tome posición en esto, porque lo del AVE me parece tal barrabasada que estamos pagando AVE todo y tenemos muchísimas infraestructuras que las tenemos todavía arcaicas, pero arcaicas, ¿no? Los que vamos con frecuencia a Madrid, pues hemos sufrido con muchas
frecuencia, valga la redundancia, pues el tema del tren, ¿no? Y entonces me parece arcaico, es decir, tardar 4 horas y pico en ir a Madrid. Pensemos, Ramón, que para los japoneses el AVE es arcaico ya. Ahora mismo lo que se lleva es la levitación magnética. Ya, pero si yo ahora mismo lo que ha empezado, efectivamente, sí, 540 km/h, primera línea, ya yo estoy encantado Shanghái con su aeropuerto. Pero yo lo único que digo es que el aeropuerto lo tenemos hecho, aunque sea privado, o sea, como sea, el aeropuerto está hecho. Y tenemos que competir con aeropuertos limítrofes, queramos o no, desgraciadamente esto es lo que tenemos, ¿no? Esta es la España que nos hemos dado entre todos y es la que tenemos. Con lo cual, pongámoslo en marcha. El Gorguel es autoridad portuaria, pues es comunidad autónoma, medio ambiente, quien tenga las competencias, acelérelo, ¿no? Y luego, temas que tenemos a medio, obras como Camarilla, que yo no sé los años que llevamos invirtiendo el Estado en este tema, no, acelérelo, porque si le quedan 20, 30, 40 millones. ¿Cuánto? 35 millones. Por favor, estamos hablando de 35 millones de euros en una obra. Este año van consignados en el presupuesto únicamente 5. A mí de verdad me produce tristeza, consejero, eso, porque creo que son un poco lentos el tema del Gorguel. Estamos por la vía de enmiendas, consejero, los presupuestos generales del Estado. Bueno, lógicamente... Aunque esos 30 millones tuvieron que poner entre todos los funcionarios, ¿no? Que 30 millones en los presupuestos generales del Estado tampoco es como para hacer una bancarrota. El tema de Gorguel, por ejemplo, que país o elevar la prima de riesgo por encima de los 250 puntos. El norte de África tiene planteado puertos de características. Creo que es tiempo de imaginación de cara también a buscar también financiación privada la mayor posible. No hemos hablado aquí de Portman. Bueno, Portman es algo que va a salir gratis también al Estado de alguna forma, con un proyecto yo entiendo que es bastante interesante, aunque está teniendo problemas ambientales, como es el que ha planteado pues la empresa Acciona con otra empresa, ahora, ¿sí? Efectivamente, para llevarse hierro que ya tiene de alguna forma vendido en el mercado asiático. O sea, yo creo que hay que buscar también de alguna forma esa financiación privada. Obviamente la financiación privada estará y no está de más en aquellas obras que sean rentables. Pedro, lo que no sean rentables no vale más de 80 millones de euros, todo lo que plantea. Para acabar ya, estamos acabando, consejero, una última pregunta. Se está diciendo, bueno, aceleremos, presionemos, porque estamos en épocas complicadas y será bueno que así se haga. Transmitiéndole ánimo al consejero. Eso es, toda la noche. siempre. Bueno, estamos en un momento en el que se habla de la presumible marcha en pocos meses del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel. Estamos en un periodo de transición en donde hay tensión en el gobierno regional para conseguir todo eso, o es un periodo ahí un poquito de relajación. Yo no sé cómo se ve desde fuera el gobierno regional y los consejos de gobierno, ¿no? Yo creo que son bastante tranquilos, son bastante participativos, con bastante implicación y desde luego, lógicamente, no hay tensión porque tampoco debería haberla. No digo tensión en cuanto al trabajo, a la persistencia, a la constancia en conseguir objetivos. Yo creo que sí, yo creo que cada uno tiene que... Son momentos difíciles y momentos en los que uno tiene que estimular su ilusión, ¿no? Y en ese sentido todo el mundo está pensando, proponiendo ideas nuevas, estamos dando vueltas a muchos temas, buscando las maneras, somos muy posibilistas. Yo creo que eso para mí son años de una buena escuela, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho de otros consejeros porque están todo el día pensando en estrategias, en tirar por aquí, en cómo llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la dificultad, las personas se crecen y lógicamente las del gobierno también yo creo que nos crecemos, ¿no? Bueno, pues gracias por estar aquí esta noche. Antonio Sevilla, consejero de Obras Públicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y se lleva, no sé qué conclusión de los 3 tertulianos que le han transmitido ánimo para sacar adelante esas infraestructuras en momentos complicados, fundamentalmente, ¿no? Claro, me llevo ánimo, me llevo importantes dosis de realismo. Yo creo que el especial cuidado del mundo de la política es estar conectado con una sociedad que suele ser sabia. Aquí hay gente sabia y yo creo que en la medida en que seamos capaces de empapar estas ideas, pues creo que nos irá mejor a todos, ¿no? Yo estoy encantado de estar aquí y sobre todo de oír buenos consejos y opiniones más que solventes como la de estos señores, ¿no? Pues le agradezco enormemente que haya aceptado participar en esta tertulia. Sinceramente, muchas gracias. Encantado. Gracias y buenas noches. A Antonio Sevilla, consejero de Obras Públicas, a Pedro de los Santos, vicedecano de Ingeniería Civil. Muchas gracias por estar aquí también. A Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas. Encantado. Y a Joaquín Azparren. Encantado de estar con vosotros esta noche. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido. El próximo jueves estaremos una vez más aquí con otro tema de actualidad. Gracias, buenas noches.